Bueno, como es evidente que vamos mal de tiempo, entonces yo voy a intentar ser muy breve, y quienes me conocéis de otras veces sabéis que este es un esfuerzo complicado para mí. La primera cuestión que yo estaba oyendo las intervenciones y lo primero que me viene a la cabeza es la idea de que innovación empieza a ser una palabra que es un poco como cultura, que vale prácticamente para cualquier cosa. Cada uno podríamos dar una definición más o menos rigurosa, más o menos acertada de lo que es innovación, y a la vez estar hablando de cosas distintas e incluso en ocasiones opuestas, desde el punto de vista de, no sé, de lo que estamos pensando, de lo que queremos proponer, de muchas cosas, ¿no? Me recordaba también esta idea sobre la cultura que decían los zapatistas, que era que la cultura es como el café soluble, que en realidad no se sabe muy bien qué es, ¿no? No está nunca muy claro qué es aquello. La sensación que yo he tenido en todo este periodo, en este proceso, y es en este proceso breve pero intenso, y que yo creo que hoy abre como un nuevo gozne, una nueva piedrecilla en el camino, ¿no? para seguir andando, es la siguiente. Yo estoy invitado a esta mesa como concejal del distrito, he participado en una parte, ¿no? Desde luego no en todas, ni muchísimo menos, de las reuniones y de los procesos que se han ido teniendo, digamos, de encuentro entre la plataforma y la institución, por decirlo de alguna forma, haciéndolo, digamos, sin competencias propias, es decir, sin capacidad particular para intervenir, ¿no? en el proceso, y en ese sentido un poco como el gozne de una puerta, como el mecanismo, como la bisagra, perdón, gracias, como la bisagra que permite que una puerta como que se pueda abrir o cerrar o bueno, y todo el rato he tenido una sensación que yo creo que se repite hoy, y que es una sensación que para mí es muy interesante en este momento. Esa sensación es la de que hay todo el rato una duplicidad. Hay al menos dos cosas en este proceso. Una sería, hay dos narrativas, por ejemplo, sobre este proceso. Una que parte siempre con plena legitimidad de lo que falta y lo que se debe. Lo que falta por llegar y lo que se debe porque estaba y se acabó. Y como bien se ha contado aquí, fue un proceso de destrucción, de segregación espacial, de desigualdad, en fin, toda una serie de cuestiones, y por tanto hay una deuda y se parte desde ahí. Es imposible no partir desde ese lugar. Y hay otra que de alguna manera narramos desde lo que se pone. Hemos traído esto, hemos hecho esta cosa, hemos puesto en marcha esta iniciativa, ¿no? Esas dos cosas han estado todo el tiempo en este proceso. A la vez, también hay dos legitimidades, o por lo menos dos tipos de cosas a las que se le otorga legitimidad. Hay una legitimidad que viene de una dinámica empresarial, de dinamización de espacios desde el punto de vista formativo, etcétera, ¿no? Y hay una legitimidad formativo enfocado, digamos, a la dimensión empresarial, y hay una legitimidad que viene de lo social, de lo más cercano al territorio, ¿no? Habría también, yo creo, dos memorias. Hoy se ha expresado de una manera muy clara en las intervenciones. Una que ha dicho el punto de partida tiene que ser la memoria de este distrito, de lo que ha supuesto la memoria industrial, etcétera, y otra que ha dicho lo que fue y la innovación tiene que servir para ir para adelante, ¿no? Esos son dos memorias, dos relaciones con la memoria. Y a la vez también hay como dos arquitecturas o dos maneras de pensar esta propia institución, si queremos hablar así de la nave, ¿no? Una que sería la propia de una institución pública, que está ordenada con reglamentos, procedimientos, protocolos, burocracia, sistemas de control, esclusas, ¿no? Más o menos. Y otra que sería la de el caos, la creatividad, la apertura, digamos, la inclusividad absoluta, ¿no? Yo creo que eso sería, así dicho de una manera muy superficial, por el tiempo que tenemos, digamos, la tensión, no lo digo tensión como algo malo, sino lo que hemos ido viviendo. Y creo que también hay yo creo que un desafío o una cosa que a mí me parece importante de estas jornadas es ser capaces
de conseguir o de empezar a conseguir síntesis de algún modelo entre esas dos arquitecturas, esas dos posiciones, esos dos protagonismos, digamos, que tiene la nave. Desde el punto de vista de la administración pública, yo creo que tenemos la obligación de reconocer que existen esos dos. Eso me parece un mínimo. Sin el reconocimiento de que existen esas dos narrativas, esas dos legitimidades, esas dos maneras de entender lo que tiene que ser este espacio, es imposible que haya un ejercicio de co-creación. No hay manera de resolver, digamos, ese problema sin ese reconocimiento. Y ese reconocimiento implica, de alguna manera, reordenar nuestra forma de entender la nave, o de entender la presencia de esa riqueza, digamos, social complicada y diversa que se ha representado también, ¿no?, en las intervenciones que ha habido, pero también en los deseos que se han expresado en las reuniones de manera muy clara, ¿no?, de lo que se quiere que sea este espacio. Además, habría una cuestión que yo creo que es imposible quitarla de en medio, que es que hay dos tiempos o dos percepciones del tiempo. Hay una percepción del tiempo que es la de la urgencia, ¿no?, la de, mira, esto es que porque lo necesitamos ya, ¿no? Y hay otra percepción del tiempo que es como la del, bueno, pues la del proceso, la de las políticas públicas, que son muy lentas y que tardan mucho no ya en existir, sino en sedimentar, sobre todo. A mí una cosa que me preocupa, y me preocupa mucho de la situación de la nave, es precisamente esa dinámica en la que la nave se inserta en esa política de grandes contenedores de la ciudad. La política de grandes contenedores de la ciudad no es una política de este gobierno, es una política que se ha ido impulsando a lo largo de los años anteriores. Es una política realmente existente, es decir, es evidente que Matadero tiene una determinada dinámica que además está consolidada, es decir, para mí no tiene sentido, digamos, hacer como si eso no estuviera consolidado. Pero en los espacios que son espacios que están naciendo, creo que debe primar una lógica distinta, que es una lógica de mezcla, que es una lógica de hibridación. No podemos hablar de innovación social o innovación empresarial sin entender que por esta nave tienen que pasar dinámicas que también pasan por Medialab Prado, que también pasan por Matadero, que también pasa por un polígono industrial, que también, es decir, y yo creo que precisamente el tener un espacio vacío pues permite que esa experimentación se pueda dar. Creo que hay otro desafío, que es un desafío que es el de la gobernanza de este espacio. La gobernanza, hay intervenciones después de debate sobre modelos de gobernanza o sobre diferentes experiencias. Por distinguir y por ser muy claro, la flexibilidad que tiene, por ejemplo, Matadero, que tiene, por ejemplo, Medialab Prado, en toda una serie de cuestiones, tiene que ver de manera muy clara con el hecho de que está vinculado a una empresa pública, que es Madrid Steel, y tiene como todas los elementos de flexibilidad que tiene el hecho de estar vinculado a una empresa pública. La nave está vinculada a un área de gobierno, que no es una empresa pública, y que por tanto tiene una serie de restricciones a la hora de abordar cómo se gestiona este espacio. Por decirlo de alguna manera, una empresa pública nos permitiría esa especie de lugar intermedio entre la gestión directa pura y dura funcionarial, ¿no?, y la privatización de la nave, ¿no? Lo que se intenta, o lo que se ha intentado, yo creo, desde el área, y lo que hemos ido hablando, es efectivamente nunca perder la dirección o nunca perder la orientación del proceso, pero con un marco, yo diría, lo hemos dicho en las reuniones, muy rígido a la hora de abordar este asunto. Y por eso creo que el asunto de la gobernanza es muy importante, porque la gobernanza es lo que nos permite representar cómo se organiza este espacio. Y hoy por hoy la gobernanza es un área y una empresa que tienen una dinámica con mayor o menor capacidades nuestras en la Junta o en otros lugares de escucha, ¿no?, de una demanda y de abrir un cierto espacio, que no es exactamente una gobernanza, o que es una gobernanza muy de organización de actividades como esta. Yo creo que si queremos ser ambiciosos y ambiciosas tenemos que avanzar hacia modelos de gobernanza de mayor complejidad. Se ha hablado de representación
estructuras empresariales, se ha hablado de representación de otras áreas o otros espacios del gobierno municipal, se ha hablado de instituciones públicas como pueden ser universidades, como pueden ser parques tecnológicos, es decir, se ha hablado todo el rato de una lógica, yo entiendo, que tiende más como a lo consorcial, ¿no? a una lógica como, o de consejo por lo menos, ¿no? de desarrollo de la nave. Yo creo que ese es un elemento que aunque pueda, y por supuesto, donde el protagonismo vecinal o el protagonismo social esté también integrado o representado o existiendo, ¿no? de alguna forma. Todo esto son, yo creo, los desafíos que tenemos, partiendo siempre de que vamos a tener que pensar sobre la nave e intervenir sobre la nave, todo el mundo, no con la nave cerrada y proyectando deseos sobre lo que eso sería, sino con la nave en movimiento, es decir, con la nave haciendo cosas. Y por eso digo todo el rato que es muy importante que todo el rato tengamos en la cabeza que existen como estas dos dinámicas, ¿no? estas dos posiciones, ¿no? O quizás simplemente es como yo lo he ido viviendo por la posición que ocupo, en la que de alguna forma me ha tocado ir y venir de las diferentes posiciones. No me voy a extender mucho más, si hay dos o tres cosas que quería comentar porque me parecen importantes. En primer lugar, este es un evento, son unas jornadas en el que las instituciones hemos sido más, diría, un estorbo que un impulso. No por una cuestión moral, no por un intento, no por una voluntad de serlo, sino porque nos hemos encontrado con todos los límites que tienen las instituciones para ser realmente abiertas. El hecho de que detalles absolutamente tontos, pero fundamentales para hacer una charla, como poder pagarle los viajes a alguien con un plazo de tiempo diminuto no, pequeño, vamos, fuera una imposibilidad para el distrito y tuviera que recaer sobre las personas que habéis organizado las jornadas, dicen mucho de los límites que tenemos a la hora de abordar algunos asuntos fundamentales, ¿no? Yo creo. A la vez, yo creo que estas jornadas rompen un cierto estereotipo que yo creo que es bueno que vayamos desterrando, que es la idea de que, como una especie de equiparación entre representatividad y cualidad. Yo creo que tenemos un vicio en el ayuntamiento por el cual se le reconoce tendemos a minusvalorar la potencia de los tejidos vivos de los territorios porque la leemos a veces desde una lógica de la representación del propio territorio. Los tejidos vivos no son representaciones del territorio, no funcionan como un partido ni se presentan a las elecciones, son pura innovación en el sentido en el que yo creo que nos gusta y que la entendemos. Es decir, tienen cualidad distinta, modifican, digamos, las arquitecturas de las cosas, las demandas de las cosas. Yo creo que las jornadas, el planteamiento que se ha hecho sobre ellas, el tipo de personas que se han invitado, el hecho de que mucha gente o una cantidad importante de gente que habitualmente no pasa por la nave se haya sentido lo suficientemente interpelada como para hoy sí venir, quiere decir que efectivamente hay legitimidades distintas y que no es lo mismo cuando el ayuntamiento llama a algo que cuando lo hace una plataforma vecinal. Y que ahí hay un valor que es un valor que nosotros tenemos la obligación, desde esa dinámica de co-creación, de reconocer, partiendo de que es absolutamente imposible que no nos ponga en crisis, porque las administraciones públicas no están pensadas para eso. Lo razonable sería que en el mejor de los casos, Roberto nunca estuviera aquí, yo hubiera hablado al principio 5 minutos porque hay que cumplir como una labor protocolaria y luego, bueno, pues vosotros os quedaréis aquí o quizás en otro sitio elaborando, por decirlo de alguna manera, unas demandas. Y yo creo que lo interesante de esto es que es también la obligación que nosotros tenemos de ir bueno, incorporando cuestiones que se pongan encima de la mesa estos días. Y creo también que hay una determinada mirada
sobre lo que es la innovación y el emprendimiento y la tecnología en el proyecto de la nave, hoy por hoy, que es un tanto contradictoria con la realidad material del tipo de empresas que hay en Villaverde, del tipo de desarrollo industrial novedoso, pero industrial aún hoy, del distrito. Creo que cometeríamos un error si nos dejáramos llevar por la inercia de lo que son como los grandes logos de la innovación en este momento. Innovación son muchas cosas. Y yo creo que donde tenemos que mirar es precisamente, y está muy bien efectivamente que haya intervenciones y que vaya a haber intervenciones desde el ayuntamiento, pensando en tejidos industriales, en qué modelos de transformación industrial se han dado en los lugares que son homólogos de este distrito en el resto del Estado. Porque si no, se nos puede perder, digamos, la mirada y que efectivamente aquí pasen cosas que yo creo que además no deben dejar de pasar, porque creo que eso también tiene un interés en sí mismo, pero no poner, por decirlo de alguna forma, todas las manzanas en esa cesta, ¿no? Es decir, diversificar las posibilidades de la nave. Quiero deciros también que este es un proceso complejo y lento, mucho más lento de lo que debería en general. Y daros las gracias por haberme invitado a hablar de esto, que por otro lado me interesa mucho y me gusta mucho, no por ser concejal del distrito, sino porque me interesan de verdad los modelos de gobernanza y cómo se puede estimular un territorio para que se desarrolle. Y nada más, muchas gracias.